El desarrollo de un evento mediante la representación de cualquier fenómeno que se expresa a través de señales, datos y que pasa por un proceso transformativo hacia la información se entiende como ciclo de la información. Esto implica proporcionarle al suceso un sentido o un significado que permita configurarse en conocimiento codificado, el cual se refleja en recursos informacionales y medios masivos de comunicación. El objetivo que se llevará a cabo en la siguiente explicación consiste en mencionar, describir y analizar las diferentes transformaciones informacionales y documentales que emergieron tras el suceso del huracán Katrina en agosto de 2005. A su vez, se identificará el tipo de información y cómo éste se desarrolló en dicho contexto y cómo puede ser visto hoy por su contenido, su finalidad y su trascendencia. El huracán Katrina fue un gran hecho que afectó no solo a la población estadounidense, sino al resto del mundo. Quizá fue el más destructivo y el que causó más víctimas mortales y que provocó graves daños naturales, sociales, económicos y psicológicos. Katrina es el sexto más intenso de todos los huracanes que en el Atlántico se han registrado. Al menos 1.833 personas fallecieron debido al propio huracán o a las posteriores inundaciones. La cifra total de daños materiales se estimó en un principio de 108.000 millones de dólares, casi el cuádruple que la de los desperfectos causados por el huracán Andrew en 1992. El 23 de agosto de 2005, el huracán Katrina se formó sobre las Bahamas y cruzó el sur de la Florida con categoría 1 moderado, causando algunas muertes e inundaciones antes de fortalecerse rápidamente en el Golfo de México. Al haber alcanzado la categoría 5, la tormenta se debilitó antes de tocar tierra por segunda vez como un huracán de categoría 3 el 29 de agosto en el sudeste de Luisiana. Katrina devastó las costas del Golfo desde Florida a Texas debido a su intensificación. El mayor número de muertes se registró en Nueva Orleans, que quedó inundada ya que su sistema de diques falló, colapsándose muchos de ellos varias horas después de que el huracán hubiese continuado tierra adentro. El 80% de la ciudad quedó anegada, manteniéndose así durante semanas. El 29 de agosto, día en el que Katrina atacó a Nueva Orleans, medios de comunicación televisivos como la CBS News registraban las primeras impresiones y testimonios de lo sucedido, mostrando imágenes de cómo el agua se filtraba por las autopistas y calles, cómo los fuertes vientos azotaban tejados, ventanas, personas y automóviles. A su vez, se observaba personas angustiadas, con hambre y devastadas. En Internet, diarios electrónicos como elmundo.es hace también un balance de los desastres infraestructurales que ha dejado el huracán, añadiendo además información y pronósticos meteorológicos y económicos. En noticias radiales como la National Public Radio dieron algunos breves balances de la situación, reuniendo pronunciamientos por parte de los gobernadores de Luisiana y Nueva Orleans. Katrina is no longer a hurricane, but its winds are still powerful, up to 65 miles an hour. Now a tropical storm, Katrina is making its way through Mississippi and Alabama on its way to Tennessee. Katrina hit the coasts of Louisiana and Mississippi earlier today. It came ashore a Category 4 hurricane, with winds as strong as 145 miles per hour, also driving rains and a storm surge as high as 20 feet. En los días posteriores, en diarios colombianos como El Tiempo, ya se hacían pronósticos económicos y perjudiciales tras este huracán. Titulares como el ciclón más caro de la historia de Estados Unidos o Nueva Orleans será evacuada de la situación insostenible ya aseguraban una crisis en los ámbitos de la agricultura, el petróleo y la difícil reconstrucción infraestructural y hasta se hacían comparaciones con la situación colombiana. Otros medios internacionales como The New York Times muestran en su página web una extensa y completa galería de fotos que intenta recuperar las consecuencias y los asombrosos perjuicios que trajo el huracán. Gente nadando y flotando sobre acantilados de agua, militares, cuerpos de rescate y helicópteros es lo que se contempla en esta compilación fotográfica publicada el 30 de agosto de 2005. Las semanas siguientes se pudo encontrar en revistas como Semana que la opinión y los análisis políticos, mediáticos y económicos era lo que prevalecía como aspectos indisociables de este lamentable suceso. Ya María Isabel Rueda, en su columna del 18 de septiembre de 2005, post-Katrina, auguraba una fuerte recesión en los Estados Unidos y que este hecho iba a ser más dañino que el de las Torres Gemelas en el 2001.
En la revista Time, Amanda Ripley también hacía una extensa reflexión de qué y cómo sucedieron las cosas e invitaba al lector a ver el huracán como una prueba o una lección. La revista The National Geographic hace también un recuento de otras graves catástrofes por las que ha pasado Estados Unidos, tratando de recuperar un contexto que ya se ha vivido y cómo debe afrontarse. En revistas académicas como la revista de Ciencias Sociales, en el 2006 se publicó Katrina, la ideología y la representación de un desastre natural, que analizaba desde una perspectiva antropológica y simbólica el fenómeno natural que ahora quedaba insertado en la memoria y la psiquis de las personas afectadas. La experiencia tremenda de este huracán es aquí determinada por las implicaciones políticas, ideológicas y sociales de una sociedad neoliberal y diversa. Por otro lado, un artículo titulado The Economic Aftermath of Hurricane Katrina trata de entender las consecuencias económicas que trajo el huracán desde algunos antecedentes civiles como autoridades gubernamentales, funcionarios de la ciudad y voceros federales, seguidos de antecedentes históricos y también desde una perspectiva cognitiva que trata de plantear que esta ciudad debe ser construida desde ceros. Y en este sentido, otro artículo trata de esclarecer por qué no se evitó esta situación, develando algunos secretos datos de que el gobierno sabía sobre la gravedad de dicho suceso y a su vez este artículo titulado Understanding Katrina hacía una fuerte crítica hacia la indiferencia y la poca solidaridad tanto de la sociedad global como del gobierno de turno de ese año. Por último, en este ciclo informativo encontramos un par de libros que intentaron recuperar la memoria y conservar para la historia este desafortunado hecho. Rising from Katrina es un verdadero testimonio desde la infancia hasta su vida adulta de la escritora y periodista estadounidense Kathleen Koch, quien intenta fuertemente retratar todo un triste panorama antes y después de Katrina para no permitir que su ciudad natal, Mississippi, quede en el olvido. The Sociology of Katrina, Perspective on a Modern Catastrophe, sigue la misma perspectiva, reuniendo una serie de ensayos sociológicos de varios autores estadounidenses que abordan la temática de una construcción social antes y después de Katrina, el desastre como guerra, el crimen natural, la salud y la influencia del núcleo social familiar en medio de una amargura y la desesperanza. Sin duda no pueden faltar los documentales que rinden honores a los caídos por la arrasadora avalancha. Este es el caso de 5 Years After Katrina, Rains and Natural Wonder Remain, de Nat Geo, que no solo recuerda lo sucedido, sino que también nos muestra una cara buena y maravillosa de la naturaleza como una lección para el hombre. Con este ciclo de la información sobre el huracán Katrina de 2005, se puede entender que con hechos de trascendencia social e histórica para el mundo de la información sufre cambios, perspectivas, interpretaciones y por ende diferentes formatos y fuentes para registrar la historia del mundo de hoy. Hoy el mundo se abre con dichas perspectivas y modos de recuperar la información gracias a los diversos medios de comunicación y gracias a un mundo más interconectado. La ventaja es esa, no hay excusas para olvidar nuestros más lejanos o cercanos acontecimientos y es un ideal que en la anterior explicación se mantuvo. Lo que vale preguntarse es, ¿somos conscientes de esto? ¿Sacamos un buen provecho de esa sociedad de la información que hoy se coloca como un ideal constitutivo de nuestras vidas y nuestras sociedades? Desde luego se pueden ver estas utilidades informativas y documentales como las nuevas alternativas solidarias, tolerantes y comprensivas que pueden construir un mundo globalizado de hoy. Con esto, la información puede ofrecer un panorama de cambio social y a su vez dicho panorama nos permite evaluar, criticar e interiorizar la información de una manera más comprometida y humana.